Pues eso fue lo que hizo aquí el régimen morenista. Hacerse de senadores para tener de manera artificial una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Y eso se los vamos a recordar siempre porque están actuando sin el respaldo del voto popular. Compraron el voto de senadoras y senadores. La derecha aquí ha venido a decir que están a favor de la prisión preventiva justificada y no a favor de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? La prisión preventiva oficiosa se da en automático y la prisión preventiva justificada pasa a través de la decisión de un juez. En una sesión memorable, Andrea Chávez ofreció una contundente lección a la oposición al exponer, con claridad y argumentos sólidos, cómo intentan tergiversar las verdaderas intenciones de las reformas en curso. Con una cátedra que captó la atención de todos, explicó al pueblo cómo los discursos de la oposición buscan confundir y desacreditar avances significativos en políticas públicas, especialmente aquellas que benefician directamente a las mayorías. Su capacidad para desmontar cada crítica con datos precisos y su firmeza al defender los ideales de transformación dejaron a la oposición sin palabras, reafirmando su compromiso con la verdad y el bienestar del pueblo mexicano. Adelante. Pues desafortunadamente hoy el ánimo de la sociedad es desalentador. Tenemos mucha violencia, tenemos muchos problemas con los jóvenes, ya no pueden salir en paz a disfrutar, a divertirse. Sus mamás no están tranquilas. Las mamás de los desaparecidos tampoco tienen el mejor ánimo. Las y los mexicanos queremos, aspiramos y merecemos vivir en paz. Y estoy segura que seamos del partido que seamos, de la religión que profesemos, de la religión que seamos, todos queremos que México viva en paz. Nadie le apuesta a que las cosas en este tema y en otros que son por el bien de todos salgan mal. Y efectivamente nosotros estamos a favor de la prisión preventiva, justificada, que deben obligar a las autoridades a hacer su trabajo, a justificar por qué alguien debe estar privado desde su libertad mientras se hace la investigación. Y debe justificarse debidamente si es un peligro de sustraerse de la justicia, si puede hacerle daño a las víctimas. En fin, la ley establece con mucha claridad cuándo debe justificarse. Y no estamos a favor de la prisión preventiva oficiosa o automática, como suele llamarse también. ¿Por qué? Porque se ha abusado de ella. Hoy quiero compartirles algunas cifras, que por cierto, aquí se habla mucho de otros gobiernos antes que el que está transcurriendo. Y esta figura viene desde el presidente Calderón, en el 2008, que estableció en ese tiempo 6 delitos que se considerarían como delitos graves por los que se dictaría esta medida de prisión preventiva oficiosa: delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud, que se presta, por cierto, como dijo Claudia Naya, a que debe haber una interpretación análoga, una interpretación desde distintos contextos, no estricta, no literal, como lo han establecido ustedes y han prohibido la interpretación en la propia Constitución. Y es muy grave porque eso significa que podemos tener jueces hoy ignorantes. No tienen que leer más nada, ni interpretar. No tienen que leer nuestros compromisos que tenemos internacionales. Hoy simplemente aplican la literalidad y se acabó, sin tomar en cuenta la condición social, el contexto de muchas cosas e incluso una visión de convencionalidad. No es necesario que hoy lo vean. Por eso podemos tener hoy jueces ignorantes, jueces de partido. Ese es el problema al que estamos enfrentándonos, porque aparte de las reformas que ya se aprobaron, hoy esta viene todavía a cerrar este círculo vicioso que no ha podido contribuir a mejorar las cosas. Después vino el presidente López Obrador y agregó otros 10 delitos, 16, y hoy vamos a agregar otros 6, 22. ¿Por qué no nos damos cuenta que no nos ha funcionado? ¿Por qué no nos damos cuenta que esto solamente ha empeorado las cosas? Hoy ciertamente muchos están en la cárcel y desde ahí extorsionan. Ahí en las cárceles de este país hay gobiernos de delincuentes que cobran también ahí por la seguridad, que ahí venden drogas, entre otras cosas, y ahí tienen celulares. ¿Por qué no mejor hablamos de que se bloqueen el uso de celulares en los centros penitenciarios? Quiero ver que en el presupuesto ahora coloquen dinero para mejorar el sistema penitenciario de este país, porque va a haber más personas en la cárcel. Y les voy a compartir
otras cifras. Miren, hay hoy en la cárcel, hay varias investigaciones que se han hecho. Una de ellas, que se llamó prisión preventiva, el arma que encarcela pobres, tuvo varios hallazgos. En México cada día se encarcelan aproximadamente a 300 personas. Ahí en la cárcel hoy hay artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores, comerciantes, quienes apenas cuentan con primaria y secundaria, que son acusados de delitos menores como robos. Ellos son las principales víctimas de esta medida. Esta situación solo evidencia que no han bajado los niveles de violencia del país pese a haberlos detenido. La investigación reveló que son las mujeres las que más han sido perjudicadas de esta medida. Tan solo en 2019, agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia pasó de 10.2% a 14.2% por cada 100,000. En julio de 2024, el INEGI publicó el resultado de su Censo Nacional del Sistema de Penitenciarios en el ámbito federal y estatal, en los que señaló que el 37% de la población privada de su libertad no tiene sentencia, es decir, 4 de cada 10 internos no tienen sentencia. La población sin sentencia es del 44.3%, el 32.5% prisión preventiva justificada. Es muy importante. Sé que nuestros esfuerzos por tratar de que hagamos las cosas de distinta manera, en función de la experiencia, de lo que ha funcionado bien y de lo que no nos ha funcionado, de contribuir a mejorar las cosas, no nos va a funcionar con la mayoría legislativa de esta Cámara ni la de diputados, porque aquí cumplen instrucciones. Miren, desafortunadamente la realidad nos va a demostrar todo lo que aquí estamos diciendo. Y no queremos que eso suceda, porque queremos que nuestros hijos vivan en paz, los hijos de ustedes, los hijos de todos, de las amas de casa, de quien sea, de los campesinos. Queremos que haya más trabajo de prevención social. No confundan la asistencia social con las políticas de prevención social de violencia y delincuencia. No confundan tampoco un sistema penitenciario que realmente funcione con un sistema penitenciario que solamente tenga gente ahí donde están delinquiendo desde la cárcel, donde los gobernadores se hacen de la vista gorda, donde los gobernadores a muchos de ustedes les han pedido votar a favor porque no les queda de otra. No se doblen, porque los gobernadores lo que deberían exigir es que los apoyen con más recursos para buenas policías, con más recursos para las fiscalías, con más recursos para el sistema penitenciario. Eso es lo que deben hacer los gobernadores, en lugar de doblarse, en lugar de andar firmando documentos, cumplir con su obligación. Eso es lo que hoy tendría que hacer, sentarse valientemente y reconocer en qué hemos fallado y trabajar conjuntamente con la Presidenta de la República. Al Secretario de Seguridad le hemos dado nuevos instrumentos legislativos, le hemos dado más allá de eso nuestra confianza. ¿Por qué seguir haciendo las cosas que no han funcionado? Seguir violando derechos humanos, seguir encarcelando a los pobres, seguir encarcelando a las mujeres. ¿Por qué? Y también seguir utilizando el sistema penal como un recurso contra políticos o para favorecer a políticos que se pasen a la cuarta transformación. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, Asamblea, senadoras, senadores. Hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales les comentaba a las y los senadores que casi había más asistentes que en este pleno, que el régimen morenista dice una y otra vez que no están construyendo una dictadura, que no están construyendo una autocracia. Y yo solo les recordaría de manera muy rápida, ¿que no acaso las dictaduras coactan, compran, amenazan a legisladores para tener a la mala lo que no ganaron con votos a la buena? Pues eso fue lo que hizo aquí el régimen morenista, hacerse de senadores para tener de manera artificial una mayoría calificada que no ganaron en las urnas. Y eso se los vamos a recordar siempre porque están actuando sin el respaldo del voto popular. Compraron el voto de senadoras y senadores. Las dictaduras debilitan las instituciones, debilitan los contrapesos de poder. La primera decisión importante de este Senado de la República fue quitarle la autonomía al Poder Judicial, someterlo. Las dictaduras militarizan sus países, como ocurrió en Venezuela. Y aquí el régimen morenista ya militarizó nuestro país. Las dictaduras anulan las defensorías de los derechos humanos. Y aquí el régimen impuso a la señora Piedra, que es un cero a la izquierda, en la defensa de los derechos humanos. El día de hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales están planteando desaparecer
el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Porque como les dije hoy por la mañana, ustedes no quieren, no les gusta que haya otros datos, que solo existan sus datos, aunque sean mentira, pero no quieren. Les hace sentir muy incómodo que les digan las verdades. Y como en los viejos tiempos, ni nos ven ni nos oyen. Y por ello es que yo les quisiera preguntar, si no son entonces una dictadura y no están construyendo una autocracia, ¿qué son? Ahora quieren también agregar más delitos de los que no pasan por la prisión preventiva justificada. Amigas y amigos, nosotros estamos a favor de la prisión preventiva. Esa está en la Constitución desde 1917. La prisión preventiva justificada quiere decir que la pide un ministerio público y la otorga un juez, pero tiene la posibilidad de otorgarla o no. La prisión preventiva oficiosa la pide el ministerio público y el juez está obligado a otorgarla. Y eso, amigas y amigos, es retrógrada. No puedo entender cómo legisladores de izquierda de toda su vida están yendo contra esto. Están yendo contra el derecho elemental de todo mexicano, la presunción de inocencia. ¿Que no se acuerdan de ese principio de que nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario? De que todos somos inocentes hasta que se le comprueba la responsabilidad. Lo que ustedes están haciendo es tener otro instrumento para la persecución política, porque aquí no se trata de detener al secuestrador, al extorsionador. Aquí lo que nosotros queremos es que no haya abuso de poder. Eso es lo que está en juego. Amigas y amigos, lo digo con toda claridad, estamos a favor de la prisión preventiva, sí, pero de la justificada, de la que tiene que revisar un juez, y en contra de la oficiosa, porque la oficiosa solo basta con que un fiscal carnal la pida. ¿Que no se opusieron a los fiscales carnales? ¿Que no escuchan a los diversos organismos internacionales que todos hablan de los inconvenientes de la prisión preventiva oficiosa? Es un error más que están cometiendo en el agravio a los derechos humanos. Senadoras y senadores de la mayoría del régimen, acuérdense que la rueda de la vida da vueltas. Ojalá no caiga después en alguno de ustedes. Ojalá después no caiga en alguno de su familia. Ojalá y luego no caiga en alguno de sus cercanos un ministerio público que los persiga, que los amedrente, que les abra un expediente y aunque no tengan culpabilidad, los metan a la cárcel por al menos 2 años por esa figura de la prisión preventiva oficiosa. Por eso nosotros estamos a favor de la prisión preventiva justificada, para que siempre haya un juez que revise. ¿No dicen pues que ya van a mejorar todo el sistema judicial? Entonces quieren jueces de a mentiras que no le van a dar la posibilidad de revisar el caso. Y yo solo le quiero dar a esta asamblea datos adicionales. México Evalúa, el INEGI y otros organismos han demostrado que el 70% de los mexicanos que entran a la cárcel por la figura de la prisión preventiva oficiosa, el 70% resultó que no fue culpable. Pero eso sí, el Estado los detuvo y al final le destrozaron la vida a esa persona y a su familia. No se presten a esta atrocidad, no es correcto. Yo hago un llamado a si hay algunos senadores que realmente estén dispuestos a hacer lo correcto por el país y a no aprobar figuras que pretextando querer hacer un bien para combatir el crimen y la inseguridad, lo único que terminan es haciendo el mal. Porque realmente, como lo he dicho una y otra vez, y sé que eso les molesta muchísimo en el régimen morenista, si realmente lo que aquí quisieran es combatir al crimen organizado, si realmente lo que quisieran es que pare la creciente violencia del país y que pare el incremento constante en los homicidios que se tienen en todo México, que paren la exhibición de cuerpos mutilados, que paren los asesinatos múltiples, que pare la extorsión,
entonces tendríamos que ir a una estrecha colaboración internacional para combatir a los criminales. Pero ahí es donde ya no quieren. Ahí es donde ya no quieren y por eso se niegan. Una y otra vez se han negado a tipificar el narcoterrorismo. Porque saben que entonces ahí sí, seguramente, hasta muchos muy cercanos, hasta funcionarios y por qué no decir gobernadores de sus partidos, estarían involucrados directamente con el crimen organizado. No vengan pues aquí con más circo, morena y teatro. Si quieren entrarle al tema real de combatir la violencia y la inseguridad, háganlo en serio y no haciendo una prisión preventiva oficiosa que lo único que hace es meter a la cárcel a gente que ni la debe ni la teme. Es cuanto, presidente, y gracias por su atención. Gracias, presidenta. Bueno, yo sí puedo decir como alcalde de la ciudad de Monterrey que fui que la prisión preventiva oficiosa no sirve y por eso vengo a hablar en contra. Esta reforma, que a simple vista pretende abordar la crisis de inseguridad que aqueja a nuestro país, lo que realmente propone es reforzar una política punitiva que ya ha demostrado ser ineficaz y profundamente injusta. Esta propuesta es un error, con consecuencias devastadoras para nuestro sistema de justicia y sobre todo para la gente más vulnerable de México. ¿Para qué son las cárceles? Esta pregunta a menudo evitamos hacérnosla. Las cárceles, en su concepción ideal, deberían de cumplir dos objetivos fundamentales. El primero, proteger a la sociedad. Y el segundo, rehabilitar a aquellos que han sido condenados por cometer un delito. Pero lo que esta reforma busca es convertir a las cárceles en espacios de espera interminable para personas que ni siquiera han sido juzgadas. Se trata a esta gente como culpables antes de que un juez haya podido examinar su caso. Se les encierra, no porque se haya probado su culpabilidad, sino porque el Estado ha decidido que es más fácil meter a las personas a la cárcel que mejorar las capacidades de investigación de sus fiscalías. Esta figura, que permite encarcelar automáticamente a una persona sin juicio, sin análisis, sin control judicial, convierte a la prisión preventiva, que debería de ser una medida excepcional, en una sentencia anticipada. Se viola el principio de presunción de inocencia y estamos despojando al juez de la capacidad de analizar si esta medida realmente es necesaria o proporcional a cada caso. En otras palabras, esta reforma propone que el Estado, en lugar de trabajar en mejorar la capacidad de las fiscalías y de las policías para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de los delitos, opte por las más fáciles: encerrar a la gente sin juicio, el castigo sin pruebas, la renuncia al debido proceso. En México, el 87% de la gente que ingresó a prisión tan solo el último año lo hicieron sin sentencia, y cerca de la mitad de ellas bajo la modalidad de prisión preventiva oficiosa. Estamos encarcelando a la gente sin saber y sin determinar su culpabilidad, permitiendo que el Estado castigue antes que juzgar. El artículo 19 de nuestra Constitución establece que la prisión preventiva debe de aplicarse únicamente cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, la protección de la víctima o la comunidad, o bien el desarrollo mismo de la investigación. La prisión preventiva oficiosa convierte la excepción en regla. Es muy fácil decir que esta medida es para combatir delitos. Es muy fácil decir que esta medida es para reducir inseguridad. Y sin embargo, los resultados están clarísimos. Los delitos que más nos lastiman como sociedad, el narcotráfico, el secuestro, el feminicidio, el huachicol, todos estos están contemplados en el catálogo ya desde hace años. No obstante, su inclusión en este catálogo no ha reducido su incidencia. Al contrario, estos delitos siguen creciendo. Entre el 2008 y el 2023 se han añadido numerosos delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Y todo este tiempo lo que hemos visto es un aumento en el hacinamiento de las cárceles, el incremento en la violencia intramuros e invariablemente más y más casos de personas inocentes encarceladas. La crisis de inseguridad en México no surgió por la falta de medidas punitivas y estas medidas no han servido para mitigarla. La prisión preventiva existe, la prisión preventiva se requiere en nuestro sistema, pero justificada. La que, siendo una medida cautelar legítima, permite que un juez, después de analizar el caso, determine si es necesario mantener a una persona en prisión antes de ser juzgada. Pero lo que se propone el día de hoy es una medida automática, mecánica, obligatoria, sin análisis individualizado y que convierte al ciudadano en presunto culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pobre del inocente pobre, que no tiene medios de defensa, pues pasará años en la cárcel y con poca esperanza de volver a ver a su familia. Y lo digo así, en estos términos, porque muy al estilo de la falta de justicia histórica en nuestro país, seguimos adoptando mecanismos que, lejos de hacer justicia, siguen criminalizando la pobreza. La prisión preventiva oficiosa afecta desproporcionadamente a los grupos históricamente vulnerados. En el 2023, el 23% de las mujeres en prisión preventiva declararon haber sido acusadas falsamente,
Muchas de ellas enfrentaban situaciones de precariedad antes de su detención. Y además el 70% de estas mujeres son madres, lo que significa que su encarcelamiento tiene un impacto devastador en sus hijos y en sus comunidades. Y por si fuera poco, e incluso ayer en la comisión se hizo el cuestionamiento, el dejar la acción de adquisición de drogas en el catálogo castiga a la gente por una falla gravísima del Estado en materia de salud pública. Y para eso nadie tuvo respuesta. Compañeras y compañeros, esta reforma que hoy se nos presenta no resuelve la inseguridad y no resuelve la impunidad. Esta reforma no es la solución, es una sobresimplificación al enorme problema de inseguridad que tanto nos preocupa. Lo que requerimos es fortalecer el sistema de justicia, no llenar a la cárcel de más gente sin juicio previo. Así no haremos a México un país más seguro. Lo que necesitamos es fortalecer a las fiscalías, lo que necesitamos es fortalecer a las policías, necesitamos mejorar la defensoría pública, promover políticas de prevención que ataquen la raíz de la delincuencia y no meramente sus consecuencias. Hoy, desde esta tribuna, hago un llamado a rechazar esta reforma y a no renunciar a la construcción de un sistema de justicia que realmente proteja a las víctimas de México, en lugar de victimizar más a la pobre gente de México. Un sistema que respete los derechos humanos y que garantice el debido proceso para todas y para todos. La prisión preventiva oficiosa no es y nunca será la solución mágica y automática a nuestros problemas de seguridad pública. Es nuestra responsabilidad legislar para el futuro, para un México de justicia, en donde la justicia no sea un sinónimo de castigo indiscriminado, sino de protección y de respeto a los derechos fundamentales de la gente. Votemos en contra de esta reforma. Votemos a favor de un México donde la justicia sea realmente justicia para todas y para todos y no solamente un privilegio para quienes puedan pagarla. Gracias, presidente. Gracias, presidente, con el permiso del pueblo de México. Decirle al pueblo de México qué estamos discutiendo el día de hoy. Estamos discutiendo garantizar dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los delitos de extorsión, de producción, distribución y comercialización del fentanilo y otras sustancias químicas y sus precursores, y además que la compra, la venta y la generación de facturas falsas sean consideradas como delitos graves. Es decir, que se castigue de manera ejemplar a los extorsionadores, a los factureros y a los narcotraficantes. ¿Qué significa que sean considerados delitos graves? Que ameriten prisión preventiva oficiosa. La derecha aquí ha venido a decir que están a favor de la prisión preventiva justificada y no a favor de la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas? La prisión preventiva oficiosa se da en automático y la prisión preventiva justificada pasa a través de la decisión de un juez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué elemento tienen en común estos tres delitos? Generan un enorme rédito económico para los delincuentes, lo que genera por consecuencia natural de forma orgánica tener las condiciones y las herramientas para darse a la fuga, porque cuentan con esas condiciones y herramientas para hacerlo. En la prisión preventiva justificada, el juez tiene que analizar si la víctima corre peligro, si el proceso está en riesgo o si hay riesgo de fuga. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí, decir todos los delitos, estos particularmente que estamos discutiendo, que generan enormes réditos económicos, ya garantizan el peligro de fuga dentro de estos delincuentes. El extorsionador tiene dinero más que suficiente para darse a la fuga. El narcotraficante tiene dinero para darse a la fuga. El facturero tiene dinero para darse a la fuga. ¿Por qué tendría que pasar por la decisión de un juez la imposición de esta medida cautelar? Pero también es mentira que no pase una parte del proceso a través del juez, porque cuando hay elementos de la investigación que otorga el Ministerio Público en la audiencia inicial, es el juez quien determina si vincula o no a proceso al delincuente por uno de estos tres delitos. Si no hay elementos probatorios o de investigación que puedan vincular a proceso a esta persona, entonces no tendría por qué imponérsele la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ustedes vienen el día de hoy a defender a los delincuentes. ¿Y quién defiende a las víctimas? Esa es mi pregunta. Dicen que esto afecta particularmente a los pobres. Yo nunca he visto un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa. Me parece de lo más elemental. Nunca lo he visto. Ustedes lo que quieren de verdad es un salvoconducto para sus amigos y sus compadres. Perdonen las molestias. De verdad, de todo corazón, disculpen ustedes. Estamos intentando resolver los problemas que nosotras y nosotros no generamos.
No fuimos nosotras y nosotros quienes impusimos a un narcotraficante por secretario de Seguridad Pública. No fuimos nosotros quienes declaramos una guerra absurda para legitimar a un presidente enanito, chiquito, pequeñito, autoritario y belicista tras su fraude electoral. No fuimos nosotras y nosotros quienes autorizamos que pasaran miles de armas de uso exclusivo del ejército de forma ilegal, como sí hicieron ustedes a través de su operativo rápido y furioso. Déjenme les doy una noticia. Por cada arma que ustedes introdujeron de forma ilegal a este país, nuestro gobierno, el del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha calificado y ha acondicionado y ha apoyado a un guardia nacional. Y esa es la diferencia entre nosotras y ustedes, compañeras y compañeros. Nosotros no tuvimos la culpa de nada de esto, pero sí asumimos nuestra responsabilidad atendiendo las causas que generan esta violencia con programas para las juventudes, con sus becas, con los apoyos para personas con discapacidad, con la pensión para adulto mayor, con Sembrando Vida, con Producción para el Bienestar, con todos los apoyos que ayudan a la gente a salir adelante, a salir de la pobreza. Esos apoyos que ustedes dijeron aquí en esta tribuna que estaban a favor y que en unos días van a votar en contra del presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados. Aquí estamos de verdad haciendo las cosas bien, desarticulando las redes de colusión entre el poder y el crimen organizado. Y aquí quiero reconocer el gran acierto de la Operación Enjambre, encabezada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, junto a nuestro secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, senador con licencia. Y van a venir más operaciones Enjambre en el estado de Chihuahua, en el estado de Guanajuato y en todas las entidades federativas en donde hay un grave problema de violencia, hasta que la delincuencia no encuentre nunca más un aliado en el poder público. Pero si no me quieren escuchar a mí, que yo sé que no les caigo particularmente bien, escuchen por lo menos a sus gobernadoras y a sus gobernadores. En este año, mayo de este año, todas las y los gobernadores de México, todas las y los gobernadores de México firmaron un acuerdo en la CONAGO que se lo mandaron a Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que no eliminara la figura de la prisión preventiva oficiosa. Y me voy a permitir leer un párrafo en particular. La figura de la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito. Y a quienes no creen en la supremacía constitucional, aquí hay otra joya. Conscientes de la importancia que reviste la observancia del máximo ordenamiento jurídico, nos pronunciamos con absoluto respeto a la figura que representa la Corte, a efecto de que se considere también el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas y ellos quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales. ¿Les suena la gobernadora Teresa Jiménez del estado de Aguascalientes? ¿Panista? ¿Les suena gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez, quizás? ¿O les suena María Eugenia Campos, panista en el estado de Chihuahua? Esteban Villegas, priista en el estado de Durango. En Guanajuato, en ese entonces, el gobernador Diego Sinué. Y no se hagan como que la Virgen les habla a los del PAN naranja. ¿No les suena Enrique Alfaro de Jalisco? ¿No les suena Samuel García de Nuevo León? Y regresando a los del PRIAN, Mauricio Curi de Querétaro y Mauricio Vila de Yucatán, actual senador de la República. Sé que no les caigo muy bien, compañeras y compañeros. Si no me quieren escuchar a mí, escuchen a sus gobernadoras y gobernadores, que son las y los responsables de garantizar la seguridad de las y los mexicanos junto a nuestro gobierno federal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.